El que es más exaltado a los ojos de Dios es el que tiene la humildad más genuina, el sentido más profundo de su indignidad, la mayor comprensión de su dependencia de Dios, porque quien ama de verdad a Dios, ama de verdad a sus semejantes y busca constantemente hacer el bien a todos los que se relacionan con Él. Es decir, es un colaborador de Dios. ¿Y tú? Querido amigo, recuerda que el tiempo que usamos al estudio de la Biblia y a la oración producirá en nosotros una bendición si la practicamos, por lo cual le invito a que hoy sigamos estudiando la palabra, no sin antes hacer una aclaratoria. Los programas que estamos haciendo últimamente están dedicados a personas que hasta ahora están conociendo la Escritura, que están dando los primeros pasos en el ABC del estudio de la palabra, por lo cual, amigos, si a usted esto le parece valioso, le invito a que lo comparta, y si algún hermano versado ve este programa, compártalo con gente que hasta ahora está leyendo la Escritura o hasta ahora comienza a dar sus primeros pasos en la iglesia cristiana. Hoy estudiaremos cómo cuando Dios creó a nuestros primeros padres y creó este planeta, ellos entendían que Dios era el soberano, pero cuando apareció el pecado, apareció la usurpación. El enemigo de las almas que se había revelado en el cielo entrampó a nuestros primeros padres y le dijo a Eva que si ella desobedecía a Dios y comía del fruto, sería como Dios y no morirían. Pues esta idea de ser como Dios, aquí esa era la proyección del enemigo, que había querido ser como Dios, que había querido recibir la adoración de los seres creados como Dios lo hacía, y ahora entrampó a nuestros primeros padres. Entonces, de este orden que Dios había hecho en la creación en 7 días, de este orden ahora apareció el desorden. Del orden se revirtió al caos, porque la naturaleza cambió, la humanidad cambió y se convirtió en un enemigo de Dios. Cuando Eva dice que vio el fruto y le pareció que era digno para comer, que era agradable, ahí ella tomó el lugar de Dios, porque era Dios quien decidía qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero ahora nuestros primeros padres llegaron para rebelarse contra Dios, y la rebelión se habría de expandir entonces luego sobre la faz de la tierra. Encontramos que dice la Escritura, ahí ya de aquí pasamos de Génesis 3, pasamos a Génesis 7 y 8, los pensamientos de la humanidad eran de continuamente el mal, y entonces tuvo que haber un diluvio para guardar que la humanidad se destruyera totalmente. Pero después de ese diluvio, hubieron igualmente quienes se rebelaron contra Dios. Y en Génesis, el capítulo 10, el verso 9, nos habla que hubo un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod comenzó a crear ciudades. Y esto era usurpar lo que Dios había querido hacer, porque Dios le había dicho a nuestros primeros padres: multiplicados y esparcíos sobre la faz de la tierra. Pero Nimrod entonces revirtió el plan de Dios, o sea, sustituyó las ideas de Dios, o sea, la rebeldía del ser humano, porque él comienza a crear las primeras ciudades. Una de esas primeras ciudades es Nínive. Y dice también en ese verso 9 que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra delante de Dios. Pero esa palabra delante implica a alguien que desafía a Dios, la sustitución. O sea, lo que el enemigo había hecho en el cielo, ahora él lo proyecta sobre los seres humanos, quienes se levantan exactamente para usurpar el lugar de Dios, para tomar el lugar de Dios, para que los seres humanos giren alrededor de ellos. Y así, entonces, apareció en sumo grado la rebeldía contra Dios. En el capítulo 11 del Génesis encontramos la construcción de la Torre de Babel. Y cuando tú lees ese capítulo,
descubre, dice que los hombres dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo para hacernos un gran nombre por si de pronto un día somos esparcidos. Mire, aquí de nuevo está la rebeldía del hombre. Quiere llegar al cielo donde está Dios. Porque no solo que es una torre alta, sino la idea es llegar a donde está Dios. Como diciendo, para tomar el lugar. Y algo más, dice, una torre, un lugar donde ellos reunirse. Bien se puede entender que esta torre de Babel, tiempo después, ahí se fundaría la ciudad de Babilonia, que es exactamente rebeldía contra Dios, la confusión de los seres humanos para con Dios. Bueno, pues si él dice, por si de pronto nos tuviésemos que esparcir sobre la faz de la tierra, hagámonos un nombre. Dios le había pedido a nuestros primeros padres que multiplicaran y se esparcieran sobre la faz de la tierra. Y aquí los constructores de Babel, la idea es sí, vamos a hacernos un nombre, vamos a reunirnos aquí, por si de pronto somos esparcidos, es decir, por si de pronto se cumplen los planes de Dios. Siempre fue la usurpación. Bueno, pero de ese mismo lugar, de allí donde está Babel, en la zona de Mesopotamia, ahí había una ciudad llamada Ur. Y allí había un hombre que temía a Dios llamado Abraham. Y Dios le pide allí en el capítulo 12 a Abraham que salga de su tierra y de su parentela y que le dice, haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así es verdad cuando dice que en ti serán benditas, significa de la descendencia de Abraham. Así como allá en el capítulo 3, Dios le dijo a nuestros primeros padres que pondría enemistad, hablando de la serpiente y de la mujer, pondría enemistad entre la mujer y la serpiente y entre la simiente de esta y de aquella. Esa simiente se refiere al Mesías, a Jesucristo. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que en ti serán benditas las naciones de la tierra, dice, en la descendencia del Señor Jesucristo, que sería el Mesías. Bueno, pues a través de Abraham, que Abraham luego tendría a su hijo Isaac, y después de Isaac tendría dos hijos, uno Esaú y el otro Jacob. Jacob con el tiempo se convertiría en el padre de la nación de Israel, tanto así que de Jacob se le cambia el nombre a Israel. Bueno, pues Dios quería, y lo dice Isaías en el capítulo 60, que Israel fuera una luz para las naciones. Isaías 63. La idea era así, que las naciones pudieran conocer al Dios verdadero y pudieran saber hacia dónde ir, porque la idea era así, Israel debería ser luz para las naciones. Dios les enseñó al pueblo de Israel leyes que eran muy superiores en su tiempo, leyes para gobernarse, leyes de salud, leyes de higiene, con el objetivo de que el mundo conociera cuál era el mejor camino. El camino era unirse a Dios, unirse a su plan de redención. Este era el objetivo que Dios tenía con Israel. Sin embargo, cuando nosotros vamos avanzando en la Escritura, descubrimos que Israel llegó un momento en que ya no quería que Dios fuera quien los gobernara. Todas las naciones de alrededor tenían reyes, exceptuando Israel, porque quien dirigía a Israel era Dios, que lo hacía a través de sus profetas, a través de los jueces, porque era una nación teocrática, o sea, Dios era quien gobernaba y dirigía. Pero un día, cuenta allí la Escritura, lo encontramos allí en 1 Samuel, el capítulo 8, los israelitas se acercan al profeta Samuel y le dicen, mira, nosotros queremos un rey. Otra vez el problema de la usurpación, pero ahora el detalle es que era el pueblo de Dios. Y bueno, eso hizo que Israel cambiara, todo se trasmocó, todo se
perdió de control, porque los reyes que luego vinieron, muchos fueron reyes muy malvados. Sin embargo, Dios quiso buscar la forma de ayudar y querer ayudar a estos reyes, y los mejores reyes que tuvo Israel fue el rey David y el rey Salomón. Pero Dios anhelaba a través de Israel bendecir a la humanidad, y Dios después quiso hacerlo a través de la iglesia, y el Señor Jesucristo le invita, dice: vosotros no seréis como los reyes de la tierra, sino el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, es decir, un líder servidor. Pero así como Israel se equivocó en el pasado nombrando reyes, la iglesia cristiana en el siglo IV, que estaba siendo perseguida, cometió el mismo error, porque permitió que el poder político entrara a la iglesia, y esto se hizo a través de Constantino. Antes de Constantino, la iglesia era pobre en los bienes de este mundo, pero rica en fe. Cuando Constantino se hizo presumiblemente cristiano, y ahora el cristianismo se hizo la iglesia del imperio, la iglesia se pervirtió, porque todas las costumbres paganas entraron a la iglesia, se mezclaron las verdades con las mentiras, y aquí otra vez se volvió a usurpar a Dios. Sin embargo, Dios anhela que su pueblo cumpla la misión. Dios le ha dicho a su iglesia cristiana que es luz y sal de la tierra. Eso es lo que el Señor anhela con sus seguidores. Para la próxima semana seguiremos estudiando este tema de la usurpación y la estrategia que Dios ha hecho para poder aún así bendecir al mundo.